Buenos días a todos y gracias por estar aquí y escucharnos. Somos Francesco Damaro y Rubén Cabal Tejada y hoy os queremos contar una actividad que estamos realizando en la Universidad Autónoma de Madrid en diversos grados y es una actividad que realizamos una vez cada semestre en diferentes asignaturas en la que queremos motivar a los estudiantes a participar y a estudiar para poder entender mejor el contenido de las asignaturas. Se basa en dos proyectos que básicamente quieren reinterpretar la historia a través del uso de la simulación, o sea, el role-playing, la actividad por la cual los alumnos pueden interpretar algunos personajes más o menos importantes o incluso subalternos de la historia. Las actividades tienen, digamos, empezaron por una preocupación compartida, o sea, la persistencia del predominio de la clase magistral y el aprendizaje memorístico en la universidad. Esto va en contraste con las recomendaciones del Espacio Europeo de Educación Superior y frente a ello nos propusimos explorar metodologías activas y colaborativas, algo que fuera capaz de implicar el alumnado de forma más directa y significativa en su propio proceso de aprendizaje. Básicamente queremos hacer el alumnado colaborativo, o sea, enfrentarnos a estos retos actuales de las sociedades tecnológicas basadas en esta inmediatez, en el uso de la inteligencia artificial y en las dificultades para aprender de forma autónoma. Y más allá de esta, digamos, motivación, queríamos proponer una actividad que fuera, de alguna forma, compartida por todo el tipo de alumnado. No solo, digamos, el alumnado más activo, más propenso, más proactivo en el aprendizaje, sino también todos los alumnos que normalmente tienen alguna dificultad en encontrar momentos de participación en el aula. Se trata de entonces, una actividad que se enmarca en dos proyectos que hemos realizado y seguimos realizando este año, que directamente hablan del uso de la simulación para la enseñanza universitaria en la historia contemporánea. Se trata, de hecho, de actividades que nosotros hemos realizado solo en clases de historia contemporánea. La idea es que todos los docentes que hayan querido participar en este tipo de actividad puedan proponer en su asignatura, en sus grados, este tipo de simulación que ellos mismos tenían que diseñar, preparar y proponer a sus estudiantes. Los grados van de los grados de historia, de estudios internacionales, hasta los de ciencias ambientales, geografía, antropología, historia del arte, o sea, todos los grados donde se puede impartir algo relacionado con la historia contemporánea. Los episodios que hemos propuesto son de diferente tipo, de diferente cronología y además emplean diferentes metodologías. Normalmente hemos pensado en episodios políticos, o sea, por ejemplo, el juicio a Luis XVI y María Antonieta, que impliquen cuestiones sociales e ideológicas como el sufragio femenino, por ejemplo, en el Parlamento español de la Segunda República, pero también cuestiones ambientales como el enfrentamiento en las COP por el cambio climático o la declaración de un parque nacional. Y sobre todo, la simulación se presta mucho a este tipo de actividad, o sea, a las conferencias internacionales como el Congreso de Viena, como la conferencia de Bandung, como los episodios en Yalta o París, donde los estudiantes pueden reinterpretar los delegados de países o simplemente actores que querían participar en este tipo de conferencias. También hay que destacar que nosotros queremos incluir todo tipo de actor en esta actividad, como por ejemplo los actores subalternos de clases sociales populares, que reflejen una diversidad social, o sea, en realidad no solo los grandes delegados de países y de los estados, y reflejar también una diversidad de género. Entonces, esto es, digamos, una de los retos de la preparación de este tipo de actividad de role-playing. También queremos reflejar que cada vez que preparamos la actividad lo hacemos en base al tipo de alumnado que tenemos delante. O sea, si se trata de un alumnado superior o de un alumnado de primero o de cuarto de carrera o de máster.
y siempre pensando que esta actividad tiene que ser de alguna forma una actividad evaluable. Tengo que decir que estamos muy contentos con esta simulación. La valoración global de los proyectos por parte del profesorado es realmente positiva y en términos generales podemos decir que hemos logrado una alta participación del alumnado. El docente se convierte en este tipo de actividad en un coordinador de la actividad, en uno que diseña y propone la actividad, y el alumnado se vuelve el protagonista de la clase, de esta clase práctica que es destinada a este tipo de role-playing. En las encuestas que hemos proporcionado, hemos comprobado que el alumnado está muy favorable a este tipo de actividad, que ha valorado muy bien este tipo de actividad en donde ellos se vuelven protagonistas, y hemos podido destacar una mejora sobre todo en la participación y la motivación, algo que, como os decía al principio, era una de las preocupaciones principales del profesorado. También hemos visto luego a través de los exámenes finales que efectivamente las actividades, los temas que eran parte de esas actividades, al final eran, digamos, los temas donde ha habido mejor respuesta y mejor retención de contenidos, como se demostraba luego en los exámenes finales. Y un desarrollo de competencias transversales como la participación en grupo, como el habla en el aula o como la posibilidad de demostrar, de aplicar el conocimiento a través de una simulación práctica. Por supuesto, hemos detectado algunas dificultades que tenemos que mejorar, como el tiempo dedicado a este tipo de actividad, que normalmente es de 1 hora, pero hemos visto que funciona mejor en clases de 2 horas porque todo el mundo tiene tiempo para hablar y para desarrollar su preparación. Y también problemas a veces de diseño en cuanto a la dificultad en la representación de este tipo de simulación. Nosotros vamos a realizar una publicación sobre esto donde proponemos unas mejoras y proponemos el modelo que hemos usado para cada actividad que pueda ser replicable a otras asignaturas. Y de hecho ahora dejo espacio a mi compañero Rubén, que nos explicará uno de los casos de las simulaciones realizadas en este año académico 2025-26. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francesco. Bien, pues por mi parte lo que les voy a presentar es una de las actividades que hemos podido llevar a cabo en el marco de este proyecto durante el curso 2025-2026. Bien, particularmente, el primer semestre de este curso académico yo fui responsable de la asignatura de Historia Contemporánea 3. Bien, que trata los contenidos curriculares referidos a pues, la historia universal, contemporánea, desde 1914 hasta 1945. Bien, el enfoque bueno, pues, busca salir de una óptica excesivamente eurocentrista y vemos pues, los procesos históricos que tienen lugar en esta cronología en diferentes áreas o espacios geográficos: Latinoamérica, África, Asia y evidentemente Norteamérica y Europa. Bien, en este contexto es donde planteamos la actividad de innovación, eh, casi a modo de colofón de la asignatura durante las últimas semanas del semestre. Nuestra idea fue la siguiente: el escenario concreto que planteamos a nuestros estudiantes era abordar las conferencias de paz de la Segunda Guerra Mundial, bien, a partir de este ejercicio de una simulación. En concreto, les trasladamos un documento de instrucciones en el que pautábamos, estructurábamos el desarrollo de la sesión. Tuvo lugar durante 1 hora, en concreto durante la hora dedicada a las prácticas. En la organización era 1 hora de prácticas y 2 horas de teoría en días diferentes, y en concreto llevamos a cabo la actividad pues, en unos 50-55 minutos. Ellos ya conocían, el grupo, los estudiantes, de antemano las instrucciones y habían contado con un tiempo de preparación previo. Bien, se les planteaba
la división del conjunto de los estudiantes, estarían en un torno a unos 15, 20 estudiantes, básicamente eran 3 grupos, pues más o menos de unas 6, 7, 8 personas a lo sumo, y cada uno de estos grupos debía asumir el papel de uno de los grandes bloques negociadores de estas conferencias de paz. En concreto, un grupo se dedicó a asumir el rol de los Estados Unidos, otro grupo Gran Bretaña y otro grupo la URSS. Bien, la idea con esto era que fuesen conscientes a través de eso, de una indagación previa y de este ejercicio pues, de empatía histórica, de simulación, etcétera, de las diferentes posiciones que estos bloques de países, sus respectivos líderes y grupos de negociación, etcétera, asumieron en los distintos contextos históricos en los que tienen lugar las conferencias, en concreto de Yalta y de Potsdam. La primera en febrero de 1945 y la segunda en julio y agosto. Además, a tenor de ir presentando, ir tomando conciencia de cómo se iban sentando en cierto grado las bases de lo que después conoceríamos como la Guerra Fría en torno a una serie de puntos de fricción que pues en Yalta emergieron, se dejaron sin resolver, en Potsdam tenían una aproximación diferente o incluso eran no tratados de manera directa por ser el contexto bélico y esa suerte de toma de posición de cada uno de estos bloques aliados, pero que también tenían una idiosincrasia particular, como a posteriori se verá, ¿no? Sobre todo quizás la posición norteamericana y la posición soviética estaban pues, un poquito más en conflicto, o incluso que escenificasen y comprendiesen pues, cómo la cuestión de los liderazgos, ¿sí? Con los cambios que existen a nivel de las personas que estaban liderando esas negociaciones en Estados Unidos y Gran Bretaña entre la conferencia de Yalta y de Potsdam y la preeminencia o continuidad de Stalin al mando de este tipo de conversaciones, de discusiones de índole internacional, y que este tipo de conocimientos históricos que muchas veces se enseñan simplemente pues, a través de un método expositivo, que fuesen ellos, los estudiantes, quienes tuviesen que integrarlo y que además tuviesen, desconociendo el tipo de argumentos que iba a plantear los otros grupos, o sea, sus otros elementos de negociadores, ¿no? También defender sus posiciones y argumentar y justificar dentro de, evidentemente, el marco de considerar al otro como un aliado. Bien, la secuencia que se les trasladó y que después tenían que reproducir era muy sencilla. En un primer momento desarrollarían la conferencia de Yalta. Cada uno de los grupos tendría un espacio de exposición de sus planteamientos de aproximadamente unos 5 minutos por cada uno de los grupos, bien, un cuarto de hora en total, y después de cada una de estas 3 exposiciones sucedería un espacio de discusión, negociación y tomas de acuerdos, ¿vale? Pudiendo dar la posibilidad de, si no se llegaba a un acuerdo sobre alguno de los puntos tratados, que se diese la ocasión de tratarlo en sucesivas reuniones, ¿vale? Un poco intentando imitar o simular la realidad histórica que se estaba reproduciendo, que se estaba interpretando. Bien, este mismo esquema de una exposición de cada grupo, 5 minutos, y un momento de toma de decisión y negociación conjunto, en el que ellos eran libres de tomar la palabra, pues incluso de imponer el turno de palabra frente a los otros interlocutores. Hago un inciso, pero en un momento dado, durante la simulación de la conferencia de Potsdam, uno de los grupos me interpeló como docente para pedirme el turno de palabra, y yo les indiqué que en este caso no había un mediador que resolviese los conflictos, sino que eran ellos mismos, a través de la diplomacia, etcétera, etcétera, quienes tenían que simular incluso pues,
oye, pido el turno de palabra, no se nos está permitiendo tomar la palabra en esta conferencia, que utilizasen ese tipo de estrategias discursivas para salvar pues, esa circunstancia que se había dado en el desarrollo de la actividad. Bien, bueno, como decía, la misma estructura de 5 minutos de exposición por cada uno de los grupos y 10 minutos de negociación y toma de acuerdos se reprodujo con la con la conferencia de Potsdam. Y una vez hubiéramos concluido o se concluyó la exposición y negociación de ambas conferencias, se les planteaba, ya así volviendo sobre el rol de estudiantes de la clase, estudiantes del grado de historia, unas conclusiones o una puesta en común general, ¿vale? Pues cómo se había desarrollado la actividad, etcétera, etcétera. Bien. Como en todas las actividades del proyecto, se les trasladó una encuesta a los estudiantes al finalizar esta actividad, en la que tenían que indicar pues, cuestiones como si habían contado con suficiente información, si habían contado con bibliografía para elaborar la tarea, cómo se había sucedido el desarrollo, etcétera, etcétera. En términos generales, aunque evidentemente todavía en este segundo semestre del curso 2025-26 se están llevando a cabo actividades que forman parte de este proyecto y se pondrán en común los resultados de estas encuestas pues, en una fase posterior del mismo, al menos a nivel preliminar, los resultados de estas encuestas en esta asignatura concreto y en esta actividad en particular fueron realmente positivos, ¿no? Incluso más allá de la encuesta, los propios estudiantes manifestaron al final de la misma o incluso en el día del examen, semanas después, lo rica, lo motivadora que había sido esta actividad. Bien, eso es todo por mi parte. Bueno, quizás señalar que el valor incluso de que los estudiantes destacasen la motivación o el interés o la pertinencia de esta actividad es, si cabe en este caso, un punto más positiva, ya que bueno, personalmente me incluí o me inicié o me incorporé, más bien dicho, al proyecto ya iniciado el semestre, por mi condición de profesor sustituto en la autónoma. De manera que la actividad en realidad no tenía pareja una puntuación o una calificación en la nota global de la asignatura, sino que simplemente se les propuso a efectos de una actividad innovadora, de corte voluntario. A pesar de eso, la mayoría de estudiantes optaron por formar parte de la actividad y, como les acabo de decir, pues las sensaciones, las impresiones, las experiencias, tal y como se trasladaron en las encuestas y de viva voz, pues fueron bastante positivas. Incluso yo me atrevo a anticipar que quizás si hubiese habido la ocasión de asociar una nota en la calificación, pues quizás se hubiesen reforzado incluso algunos de estos procesos, algunos de estos aprendizajes. Bien, pues esto es todo por mi parte, por nuestra parte. Esperamos que la actividad y el proyecto les haya parecido de interés y quedamos a su entera disposición para resolver cualquier duda o comentar cualquier cuestión en el foro. Muchas gracias.